Este programa está patrocinado por Supermercados Más. Buenas noches. ¿Saben que los niños también sufren de reuma? De eso, de las enfermedades reumatológicas, vamos a hablar esta noche en la consulta. Y en nuestro bloque del psicólogo, de Manuel Salgado, hablaremos otra vez del divorcio, pero desde una perspectiva muy diferente. Sin más dilación, les invito a que pasen a nuestra consulta. La pediatra del Instituto Hispalense de Pediatría, María José Lirola, profundizará sobre reumatología infantil. El psicólogo del Centro Kairis, Manuel Salgado, continuará con las explicaciones sobre las secuelas que puede ocasionar un proceso de divorcio. Los compañeros de Clínicas Culmen llegan tras la Semana Santa con nuevos consejos de salud bucodental. Esta sección está patrocinada por el Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla. Esta noche contamos con la pediatra María José Lirola, del Instituto Hispalense de Pediatría y experta en reumatología infantil. Buenas noches. Buenas noches, Iñaki. Para empezar, para que lo sepan muchos padres, ¿qué es la reumatología infantil? Bueno, la reumatología infantil, aunque suene a algo de persona mayor, como hemos hablado antes del programa, la verdad es que es un grupo de enfermedades que va a afectar al aparato musculoesquelético, a los tejidos al tejido conectivo, o sea, de unión entre los diferentes vísceras, Y en realidad es un grupo grande de enfermedades. Unas son más frecuentes, otras son menos frecuentes, pero no es una cosa excepcional. Eso, ¿por qué se asocia tanto a los mayores y no a los niños? Es una preocupación que no suele ser para este tipo de población, para los menores. Quizá porque realmente hay un grupo de enfermedades dentro de la reumatología infantil, que son las colagenosis, que a lo mejor no son tan frecuentes en los niños, aunque también se ven, se diagnostican, y son más propias más del adulto joven o del adulto mayor. Y también porque se asocia el reuma también a enfermedades degenerativas, no ya enfermedades propiamente inflamatorias. Y por eso quizás se piense más en el adulto que en el niño, pero en el niño hay muchas enfermedades reumatológicas. Ha comentado, sobre todo para que los espectadores conozcan un poco colagenosis, que exactamente de qué estamos hablando, para que lo puedan saber. Comentaba antes que dentro de las enfermedades reumatológicas, un grupo importante de ellos tienen manifestaciones fundamentalmente del aparato locomotor, musculoesquelético. Pero luego hay otro grupo importante de enfermedades, que entre ellas, las colagenosis, en que hay una afectación sistémica. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay una serie de afectaciones de muchos órganos, en realidad de cualquier órgano. Y que a lo mejor la afectación del aparato locomotor no es tan importante, sino la de otros órganos. Vamos a ponernos en el papel del padre, de la madre, que está preocupado porque su niño tiene dolor. Tiene un dolor y va y dice, voy al médico, tengo preocupación, y aparte se ha enterado de que hay algo llamado reumatología que afecta también a su niño. ¿Cuál es el abordaje? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que se puede ver desde primero los propios padres y después cuando tienen que acudir a consulta? De hecho, el dolor muscular, el dolor articular o óseo es una de las causas, si no la más frecuente, de consulta en la consulta de reumatología pediátrica. Y claro, también decir que el dolor musculoesquelético no siempre es sinónimo de enfermedad reumatológica. Hay otras causas, muchas que son banales, poco importantes, desde un zapato que le hace daño al niño y que le provoca dolor y cojera, hasta causas más importantes, infecciosas, por ejemplo, una inflamación de una rodilla, que es una artritis séptica infecciosa, y también causas más preocupantes y más graves, como puede ser un dolor osteoarticular que sea secundario a un tumor o a un... Entonces, en la consulta de reumatología infantil, y por supuesto luego están todas nuestras enfermedades, las que tratamos nosotros, uno de nuestros papeles es diferenciar cada tipo de dolor e intentar detectar si es un proceso infeccioso, oncológico, o si nos parece que es más puramente reumatológico. Entonces, según la característica del dolor, pues puedes pensar más en una cosa u otra. Entonces, según, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, los llamados dolores de crecimiento, sí. Eso es una causa muy importante de consulta. Pues ese tipo de dolor, el crecer duele, pues realmente no se sabe si o duele o no, pero sí es cierto que un grupo importante de niños pues
tienen dolores al final del día, les despierta por la noche, días con mayor actividad, que suelen localizarse en miembros inferiores, y que realmente necesitan un analgésico para quitar ese dolor, que preocupa mucho a los padres, que a veces es frecuente y que no tiene generalmente mucha importancia. Pero claro, tenemos que diferenciarlo de otro tipo de dolores. Entonces, el especialista, en este caso, la pediatra, cuando se encuentra estos casos, ¿qué es el síntoma diferenciador que dice, bueno, estamos ante una reumatología? Te refieres a, por ejemplo, síntomas de alarma, ¿no? Exactamente, hay que hacer un abordaje, primero obviamente se tendrá que preguntar al niño, luego habrá alguna posibilidad a base de consultar al niño a la hora de palpar, no sé. Generalmente, bueno, por supuesto una buena anamnesis, una buena historia clínica es fundamental como cualquier rama de la medicina. Entonces, claro, si es un dolor que se acompaña de síntomas como puedan ser, bueno, pues dolores que interfieren en tu actividad física normal, dolores que se acompañan a lo mejor de febrícula, de dejar de comer, de pérdida de peso, dolor que se acompaña de inflamación articular. Todos esos tipos de dolores son dolores a poner la antena en marcha y pensar sí, que a lo mejor... son las alertas, ¿no? Exacto. Las alertas que generalmente el propio pediatra ya se encarga de hacer esa anamnesis y a nosotros realmente nos llegan ya los niños a veces muy filtrados ya, porque ya pues piensan, hay veces que hay mucha angustia familiar y nos mandan a los niños, aunque piensen que son dolores de crecimiento, pero porque ya, bueno, pues porque la familia quiere otra opinión y quiere tranquilizarse en ese sentido. Hay un abanico de enfermedades relacionadas con reumatología infantil, pero hay una en particular que es como la más llamativa, lo más frecuente, que es la artritis idiopática juvenil. ¿Nos podría describir un poquito en qué consiste? La artritis idiopática juvenil, primero decir que no es lo mismo que la artritis reumatoide del adulto, y en realidad no es una sola enfermedad, es un grupo de enfermedades. Tenemos una de ellas, la que llamamos sistémica, que aparte de afectación articular, cursa con fiebre, con aumento del tamaño del hígado, del bazo, con lesiones en la piel características. Esa es como la que más se separa. Y luego tenemos otro grupo de artritis idiopáticas juveniles, bueno, dentro de la clasificación actual, que se diferencia según si afecta más a varones o a niñas o niños, según la edad que tenga de presentación, si tienen determinados marcadores genéticos, por ejemplo, si es un HLA-B27 positivo, si tiene unos ANAS positivos. Es un grupo de enfermedades. Y es la causa más frecuente de inflamación articular crónica. O sea, es una enfermedad que aparece en el niño menor de 16 años y que para que pensemos en ella, para empezar, la inflamación articular tiene que haber persistido durante al menos 6 semanas. O sea, que tiene una serie de criterios diagnósticos. No hay ninguna prueba específica para decir, no, generalmente es un diagnóstico por exclusión. Tienes que descartar otras causas de artritis y si de forma razonable la has descartado y se cumplen los criterios que te he comentado, pues piensas que es una artritis idiopática juvenil, que no es una sola enfermedad, es un grupo de enfermedades. Exacto. Entonces, el proceso de diagnóstico de esta artritis es largo a la hora de descartar, de ir descartando. Pues mira, no debe ser muy largo. Me corrijo, hay veces que hacemos un diagnóstico, pero la propia artritis idiopática juvenil, según evolucione durante los primeros 6 meses, la vamos a clasificar de una forma u otra, porque puede afectar a una articulación, a 2, a 3, a 4, entonces generalmente las dividimos según el número de articulaciones afectadas, más de 4 articulaciones, menos de 4, y entonces, claro, incluso nuestro diagnóstico puede variar a lo largo de la evolución de la enfermedad. Lo que sí es importante es que es importante que conozca el pediatra de atención primaria, que va a ser el que va a recibir al paciente casi con toda seguridad, o el pediatra de urgencia, pues que a lo mejor ante una niña con una articulación inflamada, una rodilla por ejemplo, evidentemente lo primero a descartar es una artritis infecciosa, que a lo mejor hay que pinchar la rodilla para hacer un diagnóstico etiológico de la enfermedad, pero tener ahí, saber que si es una niña chiquitita a lo mejor con 2 añitos, pues que a lo mejor esa artritis persiste, pues a lo mejor es una artritis idiopática juvenil. Y estas enfermedades, cuanto antes se traten, mejor pronóstico van a tener. Sí, porque estamos hablando ha comentado, de menos de 16 años, puede ser detectado a los 2 años, a los 4, a los 6, no tiene una edad, salvo que es menor a 16 años. Hay algunos grupos, dentro de los subtipos, hay algunos tipos que son más frecuentes a una edad que a otra. Por ejemplo, las que afectan a menos de 4 articulaciones y que son anticuerpos antinucleares positivos, que es un autoanticuerpo que produce nuestro organismo, que no reconoce como propio determinadas partes de la célula. Ese grupo es más frecuente en las niñas menores de 6 años, incluso menores de 3 años.
Y luego, sin embargo, hay otro grupo de artritis idiopática juvenil que afecta más al varón que a lo mejor lo que se queja es que le duelen los talones. Los talones no con el ejercicio, porque este grupo de artritis idiopática juvenil, este subtipo, se caracteriza por dolor en la zona de inserción de tendones, de fascias musculares. Entonces, ¿no es hacer ejercicio, entonces al andar, por ejemplo, cuando tiene dolor? Buena pregunta. Realmente el dolor de las enfermedades reumatológicas es un dolor que llamamos inflamatorio, o sea que aparece al contrario, aparece después del reposo, cuando el niño está recién levantado o cuando lleva un rato sin caminar. Ese es un dolor inflamatorio. El dolor mecánico, que es el que tú estás refiriendo, es un dolor que aparece con el ejercicio y que es un dolor que generalmente no se asocia a las enfermedades reumatológicas, aunque hay algunas enfermedades reumatológicas que pueden tener los dos tipos de dolores, pero sobre todo el inflamatorio, el que aparece con el reposo, cuando lleva al niño, cuando se levanta por la mañana. Es que eso es una buena señal de alerta para muchos padres que a lo mejor están viendo y dicen, uy, pues a mi hijo tiene dolor de los talones. El dolor cuando es en reposo es una alerta mayor que... Efectivamente, si se produce después de hacer ejercicio es otro tipo de patología que es más traumatológica, que es el grupo de la osteocondritis, o sea, el SEVER, que eso seguro que le suena a algún padre, que alguno de sus niños se habrá diagnosticado de esto y además es más frecuente que la artritis idiopática juvenil. Pero efectivamente el dolor, de hecho muchos padres nos dicen, sí, es que se levanta regular y luego calienta y ya deja de cojear, o sea que eso es muy propio de las enfermedades reumatológicas. Sí, ya directamente anotamos esto puede ir por este camino. Hemos hablado de artritis idiopática juvenil, ¿qué otras patologías relacionadas con la reumatología infantil pues mira, nos podemos encontrar? Hablar, por ejemplo, dentro de la escolagenosis, bueno, el lupus, el lupus, por ejemplo, no es tan frecuente en los niños, pero bueno, hay que conocerlo y esa sí es una enfermedad autoinmunitaria que va a cursar con una serie de síntomas y que se deben cumplir una serie de criterios clínicos y analíticos para pensar en ella, que puede aparecer en una niña adolescente, que la vamos a ver los pediatras y que puede cursar con síntomas articulares, pero también con fiebre, con inapetencia, con lesiones en la piel, es muy característico el eritema malar del lupus. Quizá otro grupo de enfermedades que quizás sea bastante más frecuente en los niños son algunos tipos de vasculitis. Vasculitis significa inflamación de los vasos sanguíneos, y destacar dos, la púrpura de Scholingen, que bueno, seguro que muchos padres han oído hablar de ella, que se produce porque se inflaman los vasos sanguíneos y van a producir unas lesiones en la piel muy características, que son como pequeños hematomas, porque me entendáis, y que suele aparecer después de un proceso infeccioso banal y es una enfermedad, bastante frecuente, es de hecho la vasculitis más frecuente en los niños. Y una vez descartadas otras causas de hematomas, de quimosis, pues nos quedamos con ese diagnóstico y puede afectar a cualquier vaso de cualquier órgano, fundamentalmente la piel, el tubo digestivo, el riñón. Tiene buen pronóstico, afortunadamente, que no se asusten los padres, pero hay que vigilar ese tipo de cosas. Y luego está, la enfermedad de Kawasaki, que aunque parece que es una enfermedad que no es frecuente, sí que vemos todos los años. Exacto, que lo hemos hablado fuera de la antena. Sí. De hecho, hace unos años tuve la oportunidad de hacer un reportaje que hablaba de la enfermedad de Kawasaki y se catalogaba como enfermedad rara, que no lo es tanto. No lo es tanto. De hecho, es la causa más frecuente de afectación cardíaca en los niños secundarias, no congénitas. Porque la enfermedad de Kawasaki, todos los pediatras yo creo que la conocemos, y el interés de diagnosticarla pronto es porque si tú haces el tratamiento adecuado, pues puedes evitar que esas complicaciones a nivel cardíaco, a nivel de las coronarias, si las tratas de forma adecuada y de forma precoz, puedes hacer que esa complicación disminuya su frecuencia muchísimo. Entonces, es una enfermedad que yo creo que todos los pediatras pensamos en ella cuando vemos a un niño con fiebre de varios días, con manchas en la piel, con los ojos rojos sin legañas, con ganglios aumentados de tamaño. Te estoy diciendo los síntomas más frecuentes, pero que a su vez tenemos que hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades infecciosas en pediatría que pueden cursar con síntomas muy parecidos. Eso tenéis que hilar muy fino en claro, esta diferenciación de las patologías. Efectivamente, a veces necesitas un poquito de tiempo, entonces tienes que estar ahí un poco una balanza, porque tampoco puedes esperar muchos días, porque cuanto antes se trate mejor, pero por ejemplo, dentro del Kawasaki uno de los criterios diagnósticos es que lleve 5 días con fiebre. O sea, dentro de los criterios diagnósticos de esta vasculitis, como digo, quizás la segunda en frecuencia dentro de la pediatría. Es experta en reumatología infantil, pero tengo que hacer la pregunta. ¿Cómo está el trabajo que se hace de atención primaria
a la hora de derivar a reumatología? Sé que trabaja en el Instituto de Expansión de Pediatría, pero también sé que conoce muy bien cómo trabaja Pues sí, en la nosotros pública. aquí, bueno, yo puedo hablar aquí de Sevilla, afortunadamente, aunque yo no trabajo en la sanidad pública actualmente, he trabajado anteriormente, pero ahora mismo no. Bueno, en los hospitales públicos de Sevilla existen las unidades o personas dedicadas a la reumatología infantil, con la que yo afortunadamente y gracias a Dios tengo muchísimo contacto. Me consta que son unidades que son fácilmente accesibles. El pediatra de atención primaria puede derivar directamente a estas unidades y además no tienen tiempos de espera demasiado largos. Y bueno, yo tengo la suerte de trabajar en conjunto con ellos, y de comentar niños, incluso hemos organizado hace poco unas jornadas de reumatología infantil para pediatras que se han desarrollado en Sevilla, en Granada y en Málaga, que además han tenido muchísima acogida por parte de los pediatras de atención primaria, porque son enfermedades que, bueno, que aunque no son excepcionales ni raras, pero no son tan frecuentes como otras, y entonces pues nunca está de más hacer recordatorios sobre ellas. Sí, está hablando de que tener un contacto, la colaboración de sanitarios de la pública y de la privada es fundamental, ¿no?, para ir avanzando. Yo pienso que sí, que se complementan, sinceramente. O sea que tenemos una sanidad pública magnífica y yo creo que nosotros también ayudamos los que trabajamos en la privada y que nos complementamos perfectamente, sí. Otra duda que trasladan muchos padres es cuando escuchan la palabra reumatología, dice, uy, esto es crónico. Bueno, hay algunas enfermedades que cursan de forma más aguda, como hemos hablado, por ejemplo, del Kawasaki, que bueno, generalmente no es una enfermedad que se cura y generalmente no recidiva, aunque hay veces que sí, pero las menos veces. Y efectivamente la artritis idiopática juvenil antes se llamaba artritis crónica juvenil y efectivamente es una enfermedad crónica. O sea que, y realmente la evolución de la misma no sabemos muy bien cómo van a evolucionar, pero es verdad que muchos de estos pacientes van a llegar a la edad adulta sufriendo de esta enfermedad, entre comillas de sufriendo, porque afortunadamente, y en concreto hablando de la artritis idiopática juvenil, hoy en día, en los últimos 10-15 años, ha habido un avance en los tratamientos de esta enfermedad que estamos consiguiendo que la mayor parte de nuestros niños no se note que tienen una artritis idiopática juvenil. No son los niños que se veían antes, que estaban en silla de ruedas, que estaban con muchas inflamaciones. Hoy en día, gracias a los tratamientos, sobre todo biológicos, que llamado biológicos, se ha dado un avance enorme. Se ha conseguido frenar el avance de... Se ha conseguido muchísimo y se ha conseguido que la mayor parte del tiempo estos niños, no todos, pero una proporción muy elevada de los mismos, pero para eso, insisto, claro, hay que hacer un diagnóstico precoz, adecuado y tratar de forma adecuada. Entonces, bueno, la verdad es que se ha avanzado mucho en ese tema para nuestra satisfacción. Y bueno, aunque hemos tocado un poco cuáles son los mecanismos de prevención, qué puede hacer los padres, qué pueden hacer los sanitarios, qué puede hacer la sociedad Sobre todo, para frenarlo. Este grupo todavía no podemos hacer tratamiento, fundamentalmente conocerlas, para diagnosticarlas lo antes posible. La mayor parte de estas enfermedades se desconoce en última instancia por qué se producen. Se saben que en pacientes genéticamente predispuestos se piensa que muchos de ellos, pues algún estímulo externo, como puede ser algún estímulo infeccioso, en la mayor parte se piensa, va a poner en marcha, porque muchas de estas enfermedades son enfermedades autoinmunitarias, va a poner en marcha el sistema inmunitario de estos pacientes respondiendo de forma inadecuada a tu propio organismo, para que tú me entiendas. Entonces, de momento eso no se ha conseguido prevenir, porque ya digo todavía hay muchos interrogantes a la hora de conocer la etiología de estas enfermedades. Pero cada vez, al menos, se hace el diagnóstico más precoz. A veces incluso nos tenemos que frenar a la hora de poner tratamiento porque nos parece esto es esto, pero tenemos que dar un poquito de margen para descartar, sobre todo de forma razonable, otros procesos que pueden cursar de forma parecida, infecciosos o de otro tipo de especialidades. Sí. Y entonces podemos tratar pronto, que es lo fundamental, para que no haya secuelas o las mínimas posibles. La mejor prevención es el diagnóstico. El diagnóstico precoz, sí. Pues ya solo nos queda una pregunta. Más que una pregunta, un consejo que le pueda dar a los padres que están preocupados por las enfermedades reumatológicas, pues ¿qué puede aportar como consejo o como mensaje de tranquilidad para todos estos padres? Bueno, los padres que sus hijos ya sufren de alguna enfermedad reumatológica, quizás por volumen, las artritis idiopáticas juveniles, bueno, pues
darle un mensaje positivo, porque como he comentado antes, hoy en día disponemos de un arsenal terapéutico amplio y eficaz. Hay otro tipo de enfermedades que a lo mejor son un poquito más complicadas, las que tienen afectación sistémica, que cursan con brotes, pero que también se ha avanzado mucho en este tipo de enfermedades con los mismos tratamientos que estoy comentando, tratamientos biológicos, que van dirigidos contra dianas terapéuticas concretas, no son tratamientos tan generales como antiguamente. Ahora cada vez los corticoides, aunque se utilizan y son muy eficaces, pero cada vez tenemos otras armas terapéuticas que nos permiten ahorrar esos corticoides, que los niños son a veces tan difíciles, porque bueno, son niños es un organismo que está creciendo, ¿no? Y que no tiene nada que ver con el adulto. Entonces, dar siempre un mensaje positivo. Se está avanzando mucho en el diagnóstico precoz y sobre todo en el tratamiento. Y pensamos que en un futuro no muy lejano, como cada vez se conocen más, luego están las enfermedades autoinflamatorias, de las que no voy a hablar porque también son enfermedades que también algunas son muy, muy nuevas, que seguramente en un futuro tendremos nuestro material genético y podremos saber qué persona está más predispuesta que otra, tiene mayor predisposición a sufrir determinadas enfermedades, no solamente las reumatológicas, sino otras muchas enfermedades. Y a lo mejor no poder evitarlo a lo mejor al principio, en un futuro sí, pero sí tratarse de forma precoz. O sea, si sabes que hay una predisposición, estar preparados por si hay alguna síntoma de aparición. Nos quedamos con ese mensaje, con ese futuro esperanzador, que esperemos que la genética, con todo avance científico, nos ayude, y sobre todo saber que estamos en buenas manos, como la suya y como la de muchos reumatólogos que hay en Sevilla. Nada más, muchísimas gracias. Muchas de nada. Y a los espectadores los dejamos con unos consejos de Clínicas Culmen, publicidad, y enseguida regresamos. Esta sección está patrocinada por el Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla. Esta noche la consulta siempre pendiente de la salud bucodental de nuestros televidentes ha querido trasladarse a la nueva clínica que Culmen ha abierto en Sevilla Este. Hoy nos reunimos con la doctora Ana Iglesias para hablar sobre las pérdidas dentales. Bueno, ya estamos aquí de nuevo con Ana. Cuéntame, Ana, ¿qué me traes hoy? Pues hoy vamos a hablar sobre la importancia que tiene el reponer las piezas dentales y las consecuencias de no hacerlo. Veo que me has traído aquí una radiografía sobre un paciente, cuéntame un poco. Lo que quería que vierais con esta radiografía son las consecuencias de no reponer una pieza dental. En este caso al paciente le faltan varias piezas y lo que ha ocurrido es que hay un desplazamiento en las zonas de al lado al hueco, pues esas piezas se han inclinado sobre su plano, invadiendo el espacio edéntulo. La pieza que está justo arriba, la antagonista, tiende a obstruirse, invadiendo de forma vertical el espacio. Y en la zona edéntula ocurre un defecto óseo, con el tiempo se ocasiona una reabsorción ósea, entonces es muy importante el reponer la pieza a tiempo. Además el paciente tiende a cambiar la masticación haciéndolo por el lado donde tiene más piezas, ocasionando una gran erosión, una gran abrasión en la zona por donde más mastica. Y con el tiempo se podría llegar a alcanzar un trastorno en la articulación temporomandibular. Esto ya son cosas más graves. ¿Y cuál sería el remedio para un paciente como este? Pues el remedio ahora mismo ya es un poco complicado, incluso el espacio está tan cerrado que tendríamos que recurrir a otro tipo de métodos para reponer sus piezas más complicados. Entonces por eso lo que aconsejamos es reponer la pieza lo antes posible antes de llegar a estas situaciones. Ana, ¿cómo puede una persona llegar a perder una pieza dental? Pues hay muchas causas, entre ellas la caries, la enfermedad periodontal, traumatismos contusos, maloclusiones, y bueno, eso unido también a la ansiedad que tiene el paciente, al miedo, factores económicos, es lo que hacen que a lo mejor no se repongan a tiempo la pieza. ¿Y cuáles son los últimos avances que han aparecido en el mundo odontológico? Tenemos muchas maneras de reposición de piezas dependiendo del tipo de paciente, desde prótesis removible a prótesis fija, en los puentes dentales o prótesis sobre implantes, que digamos que es lo último en reposición de piezas. Bueno, Ana, muchas gracias por todo. La semana que viene seguimos descubriendo Culmen.